Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de cómo nos afecta la música en el cerebro. Vamos a hablar de música y neurociencia. Y para eso tengo un gran invitado que ha estado ya varias veces antes aquí en Divina Conexión. Él es músico, sonidista, productor musical, conferencista, aficionado a la historia. Bueno, tiene un currículum muy extenso, así que yo hice un pequeño resumen. Quiero saludar una vez más aquí en Divina Conexión a Ramón Freire. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, bien, muchas gracias por invitarme. Sí, vamos a hablar de la música y neurociencia. Te cuento, yo tengo una hija psicóloga que vive en Estados Unidos. Y ella me invitó en el 2010, 2011 a unos congresos de neurociencia. Pero yo, como soy estudioso, me puse a estudiar. Y el doctor Mora, que está a cargo de esos congresos de música y neurociencia en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, me dijo, ¿por qué no expones tú del tema de la música? Y lo hice. Porque hay una conexión súper fuerte entre la música que escuchamos y nuestras emociones. Exacto. Pero no solamente con los seres humanos, sino con todos los seres vivos, incluidos las plantas. De eso vamos a hablar. Qué maravilloso. Claro, efectivamente, porque uno piensa en el cerebro humano, pero efectivamente con la música, que es frecuencia y vibración, me imagino que se ven afectados todos los seres vivos. Sí, y hay un famoso psíquico, Edgar Cayce, el profeta que duerme norteamericano, de ahí viene la astrología kármica, de hecho. Él hablaba que en el futuro la medicina se iba a estribar, se iba a basar en mucha música y sonido, por la forma en que afecta a los seres vivos. Bien, esto partió con el primer hombre que empezó a hablar seriamente de los números. Estoy hablando del siglo VI a.C., en Crotona, un hombre que nació en Samos y que después hizo su escuela en Crotona, que se llama Pitágoras. Pitágoras, grande Pitágoras. Pitágoras inventó la palabra acústica. Pitágoras inventó la palabra matemáticas. Inventó la palabra cosmetología, cosmos. Cosmos significa belleza, de ahí los cosméticos. Inventó la palabra taxi, en fin. Y él se dio cuenta de esto cuando salían a cazar y había una cuerda de un arco, la cuerda sonaba. Pero se dio cuenta que si ponía un dedo a la mitad de la longitud de la cuerda, sonaba el mismo sonido pero más agudo. Es el mismo. Pero si lo hacía un tercio o un cuarto, iban saliendo otros sonidos que son... Y de ahí salieron los acordes. Cuando uno hace un acorde, son esos sonidos fantasmas que van en las cuerdas solitas. Un acorde es aumentar los sonidos que vienen en cualquier cuerda que vibre en el mundo. Desde una cuerda vocal, la cuerda de un piano. Incluso después se dio cuenta que no solamente en las cuerdas, sino por ejemplo en la columna de aire en un tubo. Hay esos sonidos que se llaman armónicos. Espero que se escuchen. Bueno, cuando uno hace un acorde, entonces estamos aumentando esos sonidos que vienen en cualquier cosa que esté vibrando. Hay un científico que se llama Brown, como James Brown, pero no, que descubrió el movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Es que todo está vibrando. Por ejemplo, si yo tomo esta tacita o una copa, suena un sonido, ¿no? ¡Tum! Y si le pego más fuerte, suena más fuerte, pero el mismo sonido. Es como hacer esto. Le pego despacito a una copa o le pego fuerte. ¿Ya? Pero todas las cosas tienen una vibración. Todo está vibrando. Eso es el movimiento browniano. No hay nada quieto en este mundo. De hecho, salieron cantantes como Caruso, que tomaba una copa y le pegaba un chirlito así, ¡pum! Y sonaba, y él hacía ese sonido. Y lo hacía tan fuerte que hasta le hacía estallar. Se quebraba. Porque si yo hago la vibración tuya, hago que tu vibración por simpatía resuene. Si tú, por ejemplo, alguna vez has visto un piano, yo toco una cuerda, por ejemplo, un la, y si miro las cuerdas, vibran todos los la, pero estoy tocando uno y las otras vibran sola con forma fantasmal. Porque ese es el poder de la vibración, que si yo hago la vibración tuya, te remuevo. O sea, están interconectadas. Están interconectadas de una forma invisible. Wow. Pitágoras fue el primero a empezar a hablar de eso. Y después con el tiempo ya, y hoy día se sabe que efectivamente la música afecta a los humanos. ¿Pero cómo los afecta? De dos formas.
Uno es por los acordes y el otro es por el tempo. No es lo mismo tocar lento que tocar rápido. De hecho, es una anécdota histórica de Johann Sebastian Bach. Tenía un discípulo, porque en esa época no había radio, nada, entonces iban a estudiar. Entonces tenía un estudiante de apellido Goldberg. Y llegaba, y un día llega el estudiante y le dice, oiga, señor Bach, ¿sabe qué? Mi jefe, que era como el embajador de los países escandinavos ahí, mi jefe hace tiempo que no puede dormir, tiene cefalea, le duele la cabeza. Y él escuchó de la fama de él. ¿Cuál era la fama de Bach? Decían que Bach era un mago, aparte de un músico. Entonces le dijo, mi jefe dijo si por favor le podía componer una música para sanarse del dolor de cabeza y poder conciliar el sueño en la noche. Para dormir mejor. Claro. Y le dijo, sí, lo voy a hacer. Y Bach compuso una música que contempla todos los acordes que existen, todos, pero en sus versiones alegres, que se llaman mayores, y sus versiones tristes, que se llaman menores. Todas las combinaciones posibles. Hizo una obra que se llama Las Variaciones Goldberg. Y se la llevó, la escribió, este alumno fue y la tocó en piano, en clavecín de la época, frente a su jefe, que era el embajador de los países escandinavos, y el tipo se sanó. Y dijo, realmente Johann Sebastian Bach es un mago, y fue con una copa de oro, así como esto, llena de monedas de oro, le dijo, toma, esto es tuyo. Porque gracias a esa música se sanó. Bueno, dicen que es la medicina del futuro, la frecuencia. Claro, eso lo dicen varias personas, y yo he tenido experiencia. Una vez estuve en Suiza, en la Street Parade, el 2000, bueno, el año 2000 creo que fue. Y toqué una música que era así, con acordes mayores, unas novena mayor se llama. Y se paró un tipo y me dio una moneda, que la tengo hasta el día de hoy, porque se le fue su dolor de cabeza que lo tenía hace tiempo. No era yo, era esa música. ¡Qué bello! ¿Qué música? Mira. ¿Tiene que ver con la afinación del instrumento? Se habla de la afinación 440, 432, la verdad es que eso es un mito. O sea, yo de eso sé harto. Ahora se quiso imponer, no, que el 432, eso es un mito, eso no existe, eso no es verdad. ¿Ah? Pero son afinaciones diferentes. Pero te es que siempre se afinó diferente. Ay. Afecta de forma diferente, sobre todo si tú eres cantante, si vas a interpretar con esa música de fondo. Si no, da lo mismo. Lo que sí influye en la música es esto. Existen acordes que se llaman mayores, que son acordes alegres que suenan así. Y otros acordes que se llaman menores, que son tristes, que suenan así. ¿Sientes la diferencia? Alegre, triste. Y cuando uno escucha música... Me gusta, alegre, triste. Son como las máscaras del teatro, una sonriente y la otra ríe. ¿Ah? Es lo mismo. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, música triste y uno tiene tristeza agolpada, uno se pone a llorar. O tiende a facilitar ese momento y uno llora. Por eso en los funerales se ponía música triste. Y así la gente bota todo. Porque cuando la emoción no se expresa, ahí viene la enfermedad. De ahí hay una clave, una llave, como ese ankh que tienes ahí, que conecta las cosas. Por ejemplo, alegre y triste. Pero hay una familia de alegres y hay una familia de tristes, que te las voy a enseñar ahora. Ya, por favor, sí. Este es un acorde alegre, mayor Alegre, se llama. alegre. O puede ser el triste primero y después el alegre, así quedo vibrando alegre. Me parece excelente idea. Porque me vas a tirar para arriba con el alegre y después abajo. Vamos a ver los tristes. Ya. Estos se llaman menores. Pero hay unos que se llaman menor séptima mayor. Todo esto se usa para hacer música, para cine, para teatro, para todo. Que es una tristeza como que te deja algo clavado. Claro, los productores crean Saben toda esto. una atmósfera y ponen la música adecuada. Eso. Creo que hay música que necesitan comprar, por ejemplo, en ciertos negocios. Sí. Y esa atmósfera la van crean a generando. veces antes que llegue a la escena visual. La gente sabe que viene algo porque cambió la música. Exacto. ¿Ah? Pero no lo alcanza a razonar, siente nomás. Mira, este es un acorde menor que es distinto, que se llama menor séptima mayor, que tiene un componente que hace como que algo se quede clavado, así. Como que, oh. El otro era así. Pero cuando es menor séptima mayor, es como que, oh. Me encanta porque tu cara va acorde con, con los acordes.
Hay otro tipo de tristeza que una tristeza ya más asumida, así como ya, filo, ya es así. Resignada. Resignada. ¿Ya? Que se llama menor 7, que suena así. Y está el más triste de todos, que es el menor 7/9, que suena así. Sí, como, me dio pena wow. el tiro. Y ahora vámonos con los felices. Levántame, Ramón. Los acordes felices se llaman acordes mayores. Ajá. Y hay una familia también. Ya. Este es el principal, el abuelito de todos, que es el mayor simple, que es así. Pero hay otro mayor que se llama mayor séptima mayor. Es como un mayor y el número 7. ¿Ah? Y eso es una felicidad como de amor, como wow, ¿ah? Me enamoré, que suena así. Por ejemplo, mira qué cosa más linda, más llena de gracia, esa menina que viene y que pasa, dulce balanceo, camino del mar. No es lo mismo que sea, mira qué cosa. Es como, suena bien, pero es más común. Eso suena como, tienes algo extra que, oh, qué lindo. Sí. Están los séptima mayores, entonces, que son como una alegría de estar enamorado. Y hay otros que es una alegría, pero es como enamorarse, pero de algo de fuera de este mundo. Es como, wow, la divinidad, la naturaleza. El universo. El universo. Y suenan así. Se llama novena mayor. Digamos, cuando uno le pone el número 7 al acorde, es como, es más profundo, en tristeza, una alegría, pero cuando le pone el 9, que es como, es Dios. Cósmico, sí. Claro. Y suena así. Bello. Entonces, a raíz de esas combinaciones uno puede jugar con las emociones humanas y evocar cosas en ellos. Eso en cuanto a los acordes, pero también hay algo con el pulso, el ritmo. Por ejemplo, si el ritmo es así, izquierdo, 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 derecho, izquierdo, así, pa, pa, genera adrenalina y todo, y es la música que está en los gimnasios y todo eso, ¿ya? Como que te invita a la acción. A la acción. Como a la fuerza. Pero, cuando hay un ritmo que te invita a la acción todo el rato, se apaga el prefrontal, se enciende en otra zona de tu cerebro para llevarte a la guerra, o a la cacería, o a huir. Entonces, claro, un rato está bien. De hecho, la Marsellesa, por ejemplo, la canción de Francia, está hecho con ese pulso, que son 120 bits por minuto. Música rápida mueve a la acción. Esta música que está en todo el mundo hoy día, claro, la gente se mueve, pero les apaga el prefrontal. Como está todo el rato el mismo pulso, ¿Música urbana? Claro. Ajá. Los hace más tontos, pero de verdad, y de esto se ha hablado hasta la saciedad. La música que está hoy día, esta falta de variedad de tempos musicales y de armonía, está enfermando a la sociedad. Y esto en palabras de Marian Rojas, que es una psiquiatra, hija y nieta de psiquiatras famosos. Sí, española. Es la primera vez en la historia de la Tierra que la generación joven es más tonta que la generación anterior. Pueden ser más hábiles con sus dedos pulgares manejando un teléfono, pero no entienden lo que leen, sus emociones no las pueden controlar, sus cuerpos se están inflando, no van a vivir muchos años. Algunos están muy desmotivados, como que no encuentran el sentido de la vida. Esa música lo que hace, después de un rato que da energía, es como la droga, que les da un subidón y después, ¿qué pasa? Se van para abajo. Entonces, el ritmo influye. Hay algo súper especial, tú te has dado cuenta que muchas mujeres están tocando tambores, haciendo música de sanación, canto sanador y qué sé yo. Sí, sobre todo los chamanes. Sí. Hay algo con los tambores de las machis que son idénticos a los tambores que se usan en el Tíbet. Son exactamente iguales a los tambores que se usan por los Cheyennes en Estados Unidos, que el sonido es este. Tum, tu, tum, tu, tum, tu, tum. ¿Qué es eso? ¿Qué es como el corazón? Es el corazón de la madre. Adiviné, ¿viste? De hecho, hay Alfredo Levín, que es un comentarista, un periodista de la radio Futuro, ahora creo que está en nuestra radio,
él tuvo un problema con la bacteria asesina. Ujú. Y estaba ahí medio desahuciado y llegó un tipo y le llevó un cassette de la época y le dijo, mira, The Healer, música del sanador. Y le llevaba una música que lleva el mismo pulso de los tambores que sanan, que es esto. Pero suena así. Es música de blues. El blues es música para sanar y vienen de los tambores. Mira, O sea, no hay tenía una idea. música que asemeja el corazón de la madre Mm. y eso te sana. Solamente por eso. Puede ser un tambor solo, puede ser blues, puede ser cualquier música que lleve un tempo así. Ta, 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 ta. Cualquier cosa. De hecho, los cascabeles de los niños y todas esas cosas que se usaban, que son comunes a todas las tribus del mundo, tienen algo similar, que emula los sonidos cuando uno estaba en el vientre de la madre. Uno el corazón con el tambor. Pero ¿te acuerdas de los cascabeles? Sí. Es el ruido de la sangre. Así suena. Y de hecho eso tiene un nombre. Se llama ruido blanco. Igual que la luz blanca tiene todos los colores, el ruido blanco tiene todos los sonidos. Y es el ruido que uno le hace. Tranquilo, cálmese. Es el sonido que tienen las fuentes de agua. Y nosotros estamos diseñados para vivir junto a fuentes de agua. Todas las grandes civilizaciones se llaman las civilizaciones de los ríos. Sí, y de hecho nuestra mayor porcentaje Claro. de contextura es agua. Entonces, ese sonido viene en el agua. Hay música que toca, por ejemplo, los flamencos. Ay, me encanta la música de España, el flamenco. Y algunos los tocaban junto a las fuentes de agua que eran comunes y que tocar junto al agua. Está el ritmo, está el ruido blanco que sana, que el ruido de la sonajera, de los cascabeles. O sea, el sonido no es que ahora se descubrió que sana, no es que lo descubrió Pitágoras. Es el sonido que traíamos cuando estábamos súper tranquilos, no teníamos que preocuparnos de nada en Chao, el vientre cortisol. de nuestras madres. Claro, chao cortisol, porque estamos en el vientre de nuestra madre. Claro, estamos en un hotel 5 estrellas, como dicen algunos. Sí, de hecho la música hindú, hay música que hace ciertos órganos o quieren emular ciertos órganos y sin ponerse de acuerdo intelectualmente están emulando ese hotel 5 estrellas del cual vinimos. O sea, cualquier cosa que nos lleve a ese momento nos calma. Pero también cualquier cosa que tenga energía. Yo, por ejemplo, a veces digo, uy, me toca hacer aseo en mi casa. Voy y pongo música rock, por ejemplo. Y lo hago lleno de energía y ya, no me doy ni cuenta y ya terminé. O sea, la música se usa también para potenciador de la emotion, lo que nos pone en movimiento. Pero también afecta la letra, porque me imagino que un rock con letra que no es muy bonita versus una letra linda te influye de manera diferente. Tú has viajado harto. Hay una cosa que vi en Brasil, por ejemplo, que las diferentes clases sociales podían estar en el mismo océano, con las mismas tablas de surf, algunas más caras, otras reparadas, pero compartiendo todas igual. Y en todos los buses públicos había música clásica, sin letra, tranquila. Y la música tradicional de ellos es música linda. Por ejemplo, un canto que viene aquí, ese amor, una canción para hacer feliz a quien sea. Mucha calma para pensar. Todo es como, wow, uno puede decir la letra súper Sí, como simple. que te lleva hacia la paz, Claro. a la calma. Sí, como que te toma y te lleva en un ritmo. Desacelera, eso sentí yo. Tum, tum. Es como un corazón tranquilo. De hecho, esto se da en todas las culturas. Mira, esta es música de Turquía. Esto pasó de Turquía al mundo celta. Y del mundo celta llegó a Estados Unidos y le pusieron letra y era una canción de Navidad. Pero esto viene desde hace mucho tiempo y tiene también la particularidad que hacen una nota continua todo el rato. Por ejemplo, las gaitas irlandesas, escocesas hacían eso y les daba tanto poder a la gente, incluso estaban medio muertos, que lo declararon instrumento prohibido en el Imperio Romano.
Y fue tanto que el emperador Adriano, un emperador que había nacido en España, dijo, ¿saben qué más? Estos tipos están locos. Hicieron una muralla que se llama la muralla de Adriano y dejaron al mundo celta, ya, hagan lo que quieran allá. Y lo mismo pasó en Alemania. No. Usaban la música y los pulsos musicales para, incluso estabas medio herido, salir adelante. Este es un ejemplo también así, de música con un bajo continuo que hace como el tambor. Y esto es lo que produce, mira. Eso es, ¡pum! Es como caminar. De hecho, toda la música que ganó Grammy, toda la música disco, toda la música, no sé, pues de los Bee Gees, que llevan un tempo que es como caminando con energía. Es como que, oye, ¿a qué velocidad vamos a tocar esto? Movámonos, caminemos. Ese va a ser el tempo. Negra igual a 72. Amy Winehouse. O sea, 72 bits por minuto. Qué increíble como la música, al escucharla, te transporta como o a otros momentos de tu vida o a distintos aspectos de ti. Sí. Impresionante. Y lo otro que hace como... ¿Cómo te afecta? Impresionante. Emula los sonidos de la madre cuando estábamos adentro. Hay un montón de música con un tempo tranquilo que se llama lullaby, que son canciones de cuna, porque el terror nocturno, el miedo en la noche, sobre todo en otras épocas, el viento, el frío, las fieras, Sí. entonces, shh, y canciones, por ejemplo, con ese continuo para calmar, un sonido continuo, tranquilo, calma, un sonido tú, todo el rato da energía, pero por un rato. Claro, te activa, pero después te pasas para el otro lado. Después, claro, por ejemplo... Terminas más cansado. Sí. Este es un lullaby que para nosotros sería una canción de cuna. Me dieron ganas como de ir a dormir. Sí, el lullaby. Y con este sueño que me dio, esta tranquilidad y paz, Ramón, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial, aprovecho de dormir un poquito y ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión y le voy a pedir a Ramón que toque alguna melodía o algo que me active porque quedé así como... no puedo ni hablar. No, hablando en serio, Ramón, este tema es muy interesante y efectivamente se nota los efectos que va causando en nosotros. Y claro, así como hablaste de ciertos tipos de música que nos van como atontando y nos desconectan ciertos lugares del cerebro,
También se habla mucho de la música de Mozart. Yo recuerdo cuando estuve embarazada de Sofía, el efecto que Mozart. escuchaba mucho la música de Mozart, Sí. y había una que decía, esta música te hará más inteligente. Y cuéntanos un poquitito de en qué frecuencia está esta música que efectivamente es muy saludable para los bebés y también que te conectaba como... Ya. que activaba el cerebro. El efecto Mozart no es el efecto Mozart. Se llama efecto Mozart, pero es el efecto que produce la música creada desde patrones geométricos que se van repitiendo. Por ejemplo, cuando uno escucha música simple, hay una música mapuche que son 2 notas con la pifica, tú, 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 y eso es todo. No es lo mismo escuchar eso que escuchar, por ejemplo... escuchar música de Bach, de Mozart, porque eso produce un fenómeno que se ha estudiado en neurociencia, que es que los 2 hemisferios empiezan a comunicarse y el cuerpo calloso que los divide como que permite la permeabilidad y la gente se hace más inteligente. Ay, cuando se alinea el hemisferio izquierdo con el derecho uno puede lograr concretar. Hay 2 actividades que se han estudiado que producen eso. Una es la música. No solamente interpretar música, sino también escuchar música. Y el otro es el ajedrez. Curiosamente, 2 actividades que se vienen realizando desde la noche de los tiempos y que lo hacían ¿quiénes? Los emperadores, los reyes, los sacerdotes, la gente que tenía misiones especiales, como la cruz esa que estáis usando, jugaban ajedrez, hacían música. Que es antigua y que no es como sí. la que todos conocen. No. De Sí, hecho, la traje del sur de Francia. ¿Qué observador eres? sí. Es que de ahí salieron los 9 caballeros que, bueno, es otra historia. En otro programa lo Claro, contaba. Los 9 caballeros que deja el que hicieron título las por último. catedrales góticas y que hicieron las órdenes de caballería en el año 1100. Tiene que ver con el Santo Grial también. Tiene que ver con Santo Grial y fueron declarados herejes en el año 1307. Y el 13 de octubre de 1314 quemaron al último de sus maestros, huyeron todos a Portugal y varios se vinieron a Chile y a Brasil. Ahí vamos a hablar. Siempre me sorprende, una enciclopedia viviente, Bueno, Ramón. el fenómeno Mozart o el fenómeno que hace la música clásica, porque hay gente que vive en la India, que son brillantes allá, pero no escuchan música clásica. Pero la música que ellos hacen está tan compuesta con patrones geométricos que se van repitiendo, que producen el mismo efecto, que la mente, tratando de repetir ese patrón que escucha, se va haciendo más inteligente. La sinapsis, las conexiones entre las neuronas cerebrales se van realizando. Mira, hay un fenómeno que se llama la poda, que ocurre alrededor de los 16 años, que es la gente que no se hizo más inteligente, no aprendió más idiomas, que no usó su cabeza, todas esas conexiones se empiezan a desconectar y quedan así. Y de hecho son irracionales. En esa edad no hay nada que hacer, es la época de la poda, que se desconecta todo aquello que no usaste. Pero si estás escuchando buena música y todo eso, ese fenómeno pasa pero a un nivel menor y después te sigue haciendo más y más inteligente. Por ejemplo, este es un acorde sol. Por ejemplo, si alguien tocara una cueca, que es una canción con un sol, pero si fuera Bach, lo que haría Bach diría, voy a tocar un sol, un acorde G, y el acorde sol está compuesto por una escala que se llama de sol. Hay una escala por cada nota, está la escala de do. Do, re, mi, fa, sol, la, ni, do, la, ni, na, ni, na, ni. Por cada nota hay una escala. Lo que haría Bach, tomaría ese sol y con el bajo mostraría toda la escala. Es como con cada nota haría un arco iris con todas las posibilidades y sonaría así. En vez de tocar, tocaría así. Me hace reír. Qué bello. Entonces, no es lo mismo estar escuchando que lo otro. Lo otro No es lo mismo para produce nada. que la mente alerta y empieza a tratar de ver el patrón en eso. Si tú pones a un niño a mirar un estereograma, ¿qué es un estereograma? Es una hoja blanca llena de puntitos de colores, pero si se queda un buen rato, la mente empieza a buscar a algo lógico ahí. Estamos diseñados para encontrar patrones. Y de repente sale una imagen.
El estereograma, por ejemplo, uno puede mirarlo, no sé, yo una vez estaba mirando y vi la Estatua de la Libertad en 3D, que se despega del papel, sale hacia afuera. Hay muchos test psicológicos que apuntan a eso. Sí. Como, Bueno, ¿qué ves primero? ¿O qué ves? Sí, el test de las manchas, de Rorschach y todo eso. Sí. Sí. Bueno, cuando la gente escucha una música compleja, sin saber que en el bajo va sin saber nada de música, se conecta con la esencia de la música y su cerebro, sus conexiones de su se hace más inteligente. Una persona que escucha música clásica siempre va a ser más inteligente que una persona que no escucha ese tipo de música. De hecho, las matemáticas se le hacen más fácil. ¿Por qué? Porque son las mismas conexiones neuronales para entender, comprender, sentir esta música que para las altas matemáticas. Pero esto no solamente pasa con los seres humanos. Hay un científico que se llama Baxter, que fue el que inventó el polígrafo. El polígrafo es lo que se conoce como el detector de mentiras, que se usa en programas de televisión para jugar y qué sé. Pero ese aparato es de verdad. El tipo inventó ese aparato y se lo puso a un filodendro, una planta que tenía. Y dijo, agarró la hoja de la planta y le metió una taza de café. Y no marcaba nada. Y de ahí dijo, voy a ir a buscar una tijera. Y cuando pensó en ir a buscar una tijera, el polígrafo marcó una actividad extrema y de ahí se durmió, como que se murió la planta. Una vez tenía el polígrafo conectado en su casa y llegó un amigo y el polígrafo hizo y se apagó. Le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué venías pensando cuando llegaste? Nada, pero piensa. Bueno, miré tu planta y pensé, qué planta más fea. Yo tengo una que es mucho más linda. La planta se sintió. Después le puso un registrador gráfico. Estoy hablando de Baxter, un científico del año 60. Y él andaba en la ciudad, fue a hacer clases, hacía clases en la Universidad de Duke. Y casi lo atropellaron a las 11:30 de la mañana. Y llegó a su casa, empezó a ver la hoja registradora de la actividad del día de la planta. A las 11:30 de la mañana, dijo, aquí hay algo. Y después hizo este experimento que de aquí pasó a la CIA y todo eso, que puso 2 plantas en una sala de clase en la universidad que tiene 2 puertas de entrada. Y había como una fuente con papelitos. E hizo entrar a los alumnos uno por uno que abrieran un papelito e hiciera lo que decía ahí. Abrían el papelito y decía, salga inmediatamente de la sala. Y salían por la otra puerta. Hasta que uno abrió el papelito y decía, elige una planta y destruya completamente. Destrúyela y después salga de la sala. Así que fue, tomó una planta y la destruyó, lo tiró al suelo y todo. Y después llegaban los otros alumnos, veían una planta destrozada, no entendían nada, y un papel que decía salga. Y después Baxter hizo entrar a sus alumnos uno por uno. Y cuando entró uno, la planta dijo, se lo puso a la planta que quedó viva. Y le dijo, ¿usted destruyó la planta? Sí, le dijo. Las plantas sienten. Y hay muchos más experimentos. Pero y no solo sienten a partir de la acción, sino que ya desde el pensamiento la voy a destruir. Sí. Desde antes. Exactamente. Incluso habían conexiones entre las plantas y las arañas malas. Es un mundo. De hecho, después vino otro científico que se llama Tompkins, como el que vivía en el sur, y otro que se llama Fogel, con B. Fogel fue el que inventó el cristal líquido de las calculadoras. Bueno, y estaban haciendo un experimento ya no con un detector de mentiras, sino con un electroencefalograma en un huevo. ¿En un huevo? Sí. Y el huevo marcaba 140 bits por minuto, pero despacito, que es el sonido del corazón de un pollo. Y lo que dijo Fogel antes de morir es que la vida que está presente en plantas se manifiesta antes que llegar. De hecho, las mujeres sueñan que están embarazadas antes de tener el hijo, qué sé yo. Hay algo maravilloso. Todo está conectado y cuando le pusieron con el electroencefalograma música a las plantas no solamente como que, sino que empiezan a crecer más. Incluso hay una que hizo con música hindú que la planta como que va a abrazar al radio que tenían con cinta donde salía la música. De hecho, la gente... Qué impresionante. ¿Sabes que yo he visto estudios de, por ejemplo, de sangre que sacan y que después se ve que produce efectos y que no existe en el fondo la distancia, sino que igual están conectadas?
Sí, incluso las vacas con música, el efecto Mozart, entre comillas, pero la música clásica en general, producen mejor leche. Resumiendo, cualquier ser vivo que esté tranquilo y esté frente a belleza realizada, porque el arte se supone que es belleza. Esta cosa que tan, cabrón. O sea, por favor, eso es lo mismo que el urinario de Duchamp. ¿Qué es el urinario de Duchamp? Un tipo que puso un urinario en un museo de arte y lo vendió como en $10 millones. ¿Por qué? Porque yo soy Duchamp y eso es arte. ¿Ah? O como otro artista que envasaba su mierda, literal. O una gente que pintó un cuadro totalmente rojo y lo vendió. Pero son grandes artistas. Estamos frente a un engaño en este mundo. Uno tiene que ver con el arte y la belleza. El verdadero arte, la verdadera belleza afecta hasta las plantas y los animales. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Las palabras, los grandes estudios del doctor Emoto, este japonés que estudió las moléculas de agua. Sí, lo que hizo Masaru Emoto no es solamente que si a este vaso de agua le pongo la palabra gracias y después veo cómo cristaliza bonito. No fue solamente eso, porque después de ese video que salió en el documental What the Bleed Do We Know, en el año 2006 por ahí, hizo un congreso del agua e invitó a biólogos y científicos. ¿Y sabéis qué descubrieron? Descubrieron que el agua no solamente toma la forma del recipiente que la contiene, sino que, por ejemplo, si echamos tu cruz de plata, esto es literal. Si echamos la cruz de plata, cualquier cosa de plata, los anillos, y la dejamos ahí, el agua toma las propiedades de la plata. ¿Y cuáles son el agua tiene memoria? Exactamente, se vuelve antibiótica. Por eso los faraones en Egipto tomaban en copas de plata o en copas de cobre. O sea, el agua no es solamente una cosita para quitarnos la sed. De hecho, es al revés que todos los otros elementos. Los elementos en general, los metales, con el calor se expanden y con el frío se contraen. Y el agua es al revés. Es lo único que es al revés. Por eso puede romper las rocas, hacer arena. Por eso existe la tierra. El agua se expande y rompe todo. En Punta Arenas, en el sur de Chile, las cañerías van envueltas en un chaleco, por así decirlo, porque si no se romperían todas. Todos los elementos son afectables por la actividad humana. La música humana siempre ha afectado. De hecho, Pitágoras fue en el siglo VI a.C., pero en el año 1200 por ahí, Alfonso X, el sabio, compuso más de 400 canciones a la dama del cielo, a una mujer en el cielo, que se llaman cantigas. Pusieron cantigas a Santa María, pero por el tema dicen, no, este tipo está inventando otra religión. Y lo que estaba haciendo era uniendo a la gente a través de la música. Hizo que todo su reino, que tenían distintos idiomas, hablaran el castellano, que todos cantaran. Y no solamente música a la divinidad, tenía música común y corriente también. Tenía como 100 canciones. Que la gente cantara buena música, interpretara buena música en instrumentos, jugara ajedrez o backgammon, y si no, eran juegos demasiado raros, que jugaran dominó. Jugar con números, que son las figuras de ajedrez o el dominó, los números como un juego y la música hicieron una especie de pre-renacimiento. La gente se volvió... De hecho hicieron una escuela, se habla de la escuela de Toledo, el primer Google de la época, juntó a los mejores de los judíos, de los árabes y de los cristianos, los mejores, no de las bases porque siempre pelean, no, la gente más inteligente, y con ellos creó su reino, que duró un rato. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una corriente que se llamaba los gibelinos. Estaban los gibelinos y los güelfos, como la izquierda y la derecha. Los gibelinos eran que decían que el rey estaba sobre la iglesia y los güelfos no, que la iglesia estaba sobre. Entonces a uno de los hijos de él se lo llevaron los güelfos, le lavaron la cabeza y lo hicieron que combatiera a su padre ya anciano y le ganó. Pero él tenía otro hijo que tuvo con una mujer europea de pelos rojos, y de ahí viene el apellido Cerda, porque su cabello rojo decía tu Cerda. De ahí viene el apellido Cerda de verdad, de Alfonso X. Y ese hijo siguió con la tradición gibelina de su padre, que era, no, hay una conexión que tenemos con el cielo que es distinta a la de la iglesia y la gente tiene que educarse. Ellos empezaron las primeras escuelas. Nuestra glándula pineal. Claro. Que nos conecta con el universo. Sí. Y no solamente la glándula, todo nuestro ser. Hay gente, mira lo que voy a decir, que en un accidente
le volaron casi 3/4 partes del cerebro, volando de la parte donde está la visión y el habla. Y pueden ver y pueden hablar, no hay glándula pineal. Están súper conectados porque hay algo más allá de lo físico, pero que tiene que ver con la intención. Seguramente en ese niño también influyó su madre y su familia, que tenían una fe grande. Te recuerdo que Jesús, cuando caminó por el agua, los discípulos dijeron, wow, este tipo camina por el agua. Y Jesús dijo, también pueden caminar. Mira Pedro, ven. Y Pedro también caminó, pero se asustó y se hundió. Hay un montón de casos en que la mente, unida a una creencia buena y poderosa, va más allá de esta realidad. Y en eso influye la música que escuchamos. Todo esto que estoy hablando ha sido en momentos de la historia en que la gente dijo, wow, hay que recuperar la buena música. La buena música entonces te lleva a pensamientos positivos. Sí, y todo el cuerpo se tranquiliza. Y una música que también a veces tenga temas medios tristes, que sea, por ejemplo... A veces esas cosas que nos hacen acordar de una época o de alguien que perdí, nos hace sacar y llorar y con esa sal limpiarnos y nos hace bien. De hecho, pero es natural. Y se dice que a través de las lágrimas eliminamos cortisol. Pero claro, y te recuerdo que en nuestra tradición chilena se contrataban lloronas. Mujeres que iban con guitarra y se ponían a llorar, ahí a acordarse. Y el muerto ni lo conocían. Pero ¿qué pasaba? Que toda la gente lloraba. ¿Cómo quedas después de llorar? Bien. Aliviados. Aliviado. ¿Eh? Entonces, no solamente escuchar música alegre, no, todas las emociones nos sirven. El problema está cuando no las expresamos. Hoy día estamos bajo un hechizo que están todos con tut, tatut, tatut, y están haciendo una generación más estúpida, más enferma, más extrema. Y de hecho, la tasa de reproducción aquí en Chile, en Argentina, bajó a menos del 40%. Nunca había sucedido en la historia nuestra. Y la de mortalidad creció a 200. Hay algo raro. Yo propondría que la gente volviera a... Tal cual como aprendió a comer nuevas cosas en estos últimos años, aprender a comer comida china, que es sin pan, lo que para el chileno es raro. O comida japonesa, que es pescado crudo, que para el chileno más raro todavía. Volver a un menú de música distinta. De hecho, es un menú musical diferente. Yo me estoy juntando con un grupo de personas y estamos haciendo los cursos que hacían en la Grecia antigua de trivium y quatrivium. Ahora empieza el quatrivium, que es entender todo de la música. Lo que expliqué de la música es entenderlo todo. Cómo funciona, cómo nos afecta. Bueno, la música y también de los números, la geometría y la aritmética. Bueno, y de la astronomía. Bello, el universo. Cómo todo está conectado. De hecho, se hablaba de la música, de las esferas y qué sé yo. Hay una conexión entre el cielo, los números, las personas. Ay, qué lindo. Ese tema me interesa muchísimo, pero podemos hacer una pausa y seguir conversando de este y todos los temas que tú nos traes hoy, Ramón. Nosotros nos separamos unos segunditos y ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Ramón Freire. Estamos hablando de la música, de la neurociencia, de cómo nos afecta la música, qué frecuencia y vibración en nuestras emociones, en nuestro cerebro, de todo eso y mucho más. Estamos hablando del programa de hoy. Y antes de irnos a la pausa hablamos del universo, de los números, de las frecuencias, de la música. Lo que pasa es que hay un concepto que se llama fractal. Que por ejemplo yo miro una hoja y esa hoja es idéntica si miro el dibujito de la hoja al árbol de donde proviene. Hay una analogía entre la hoja y el árbol del cual provino. También hay una analogía entre la música y los movimientos de las estrellas. También hay una analogía, directa entre las matemáticas y la música. De hecho, se dice que la música de Bach en particular, yo hablaría del efecto Bach, es como arquitectura, son como catedrales góticas
hechas en música. De hecho, hay 2 o 3 películas que hablan de extraterrestres. Me acuerdo una con Keanu Reeves, donde llega un tipo en una esfera y había un robot grande que lo protegía. Bueno, finalmente la película lleva a Keanu Reeves donde un biólogo que está escuchando música. Está escuchando música clásica. Está escuchando a Bach. Y Keanu Reeves mira el parlante y dice, ¿qué es eso? Es Bach, le dice. Es bueno él. Y fíjate que Bach escribía una clave cuando empezaba a escribir música de cero y decía, ayúdenme al cielo, ayúdenme. Y cuando terminaba, siempre escribía lo mismo. Está en latín, pero esto fue gracias a que me ayudaron, no soy yo. Entonces, toda la música de él es como una oración. La canalizaba. Se conectaba con otro mundo. Hay cosas que son las fugas, por ejemplo. A mí en particular, la música de laúd de Bach es como... Y me ha servido a mí en momentos difíciles que pasé escuchar esa música. Te recuerdo que a Bach se le consideraba como un mago que sanaba con su música, y le dieron una copa de oro llena de monedas de oro por haber sanado a un tipo. Eso se llama las variaciones Goldberg. ¿Quieren música de verdad para sanar? Busquen variaciones Goldberg. Variaciones Goldberg. Si no la encuentran, me escriben a mí, ramonfreire.cl, y la tengo subida en mi página. De verdad, están todas las combinaciones posibles. Qué bello. De hecho, hace poco hice un disco que son con las invenciones de Bach. ¿Qué son las invenciones de Bach? Son 15 canciones cortitas que él se las hizo a su hijo, emulando un poco las variaciones Goldberg, porque ahí están todos los acordes mayores, alegres y tristes, en distintos tempos, pero poquititas y fáciles de tocar. Se llaman las invenciones de Bach en piano, y la hizo para que su hijo fuera más inteligente. O sea, un hombre reconocido como un ser superior. Para desarrollar sus habilidades. Claro. ¿Y es solo con Bach? ¿O es contra la música en general, lo que sea. Y si estuviéramos en la India serían autores de ello. Es Vivaldi, es todo. ¿Ah? Son toda esa música que evidentemente... Ahora, hay música como que se ha hecho últimamente con ruido. Yo no la recomendaría. Está bien para cine, para producir miedo, pero lo que necesitamos es que nuestras conexiones se hagan, y eso se hace en un estado tranquilo, armonioso. Lo ideal sería que toda la gente entendiera realmente lo que es la música, que es un poder. Sí, la música es un poder. De hecho, hay un fenómeno extraño que el que decía que Caruso con una copa hacía ¡ah! Y explotaba, que también pasó una vez en la Segunda Guerra Mundial, que un ejército iba caminando por un puente y de repente el puente se derrumbó. ¿Por qué? Porque hicieron la frecuencia propia del puente. Todo está vibrando. Y si tú haces esa vibración tú con suficiente poder, la mueves hasta que se disgrega. Lo mismo pasó en Jericó, que dice que dieron vuelta, dicen, unas murallas, y todo en un momento, con unas trompetas, y de repente, eso produce las vibraciones en general. Wow. ¿Y es diferente, por ejemplo, instrumentos de cuerdas versus instrumentos de percusión? ¿Cómo nos afectan? Las cuerdas son... el piano es un instrumento de cuerda. Lo que hacen las cuerdas es que puedes hacer armonías. Porque, por ejemplo, yo escucho los violines o la guitarra y es como una sensación diferente si escucho, no sé, un tambor. El tambor está bien para algo muy básico. O sea, maravilloso si hay gente que está tocando el tambor, pero ojalá avancen un poco más y entiendan que la música es ritmo, tambor, es melodía y son acordes. La melodía son una nota después de la otra. Por ejemplo, la voz es melódica. Yo no puedo hacer 2 notas al mismo tiempo. No importa el estilo, eso es melodía. Y la armonía son los acordes y el tempo que da el tambor o lo que sea. El tambor está bien para empezar, para que la gente entienda, oye, mira, se siente mejor, ¿eh? Pero no quedarse ahí nomás.
porque si no, no nos vamos a hacer más inteligentes. Y la idea es que la música no solamente sea para sanar a alguien que está enfermo, sino para potenciar a nuestras nuevas generaciones que sean inteligentes. Como ya lo comprobó Alfonso X el Sabio por ahí por el 1200. La música afecta el cerebro, las emociones, a los animales, música para que las vacas Hereford produzcan más leche. Infinitos ejemplos que se usan desde la antigüedad. La música es un poder. De hecho, la palabra música, esto es importante, viene de las musas, de 9 musas que nos heredaron los números, nos heredaron el observar el cielo. Pero la palabra música no se usaba para lo que ahora es música. Música era todo. Música era el conjunto universo en el cual estaban los números, estaba todo lo demás. Ay, todo eso era música. Después la música que va, la música que no conocemos, pero música era el arte de las musas. Y el arte de los musas tiene que ver con los números, tienen que ver con hablar bien, tienen que ver con cuidar el cuerpo, la gimnasia, tiene que ver con ser seres humanos. Humano significa homo sapiens, actuar inteligentemente. Tener momentos de liberarse, de pasarlo bien, si alguien se quiere emborrachar, hagan lo que quieran. Pero la vida, el continuo sea hacernos mejores humanos, más sabios, mejores personas, más fuertes. Estamos en tiempos raros, se está usando la música como magia negra. Se está entonteciendo a las nuevas generaciones desde que están en el vientre de la madre. No podemos permitir que eso sea. Esto lo denunció hasta Michael Jackson antes que lo mataran. Lo denunció Prince antes que lo mataran. Varios denunciaron que la música, dijeron, oye no, la gente prefiere esto, música más tonta. Y van a bajar el nivel. Y ya lo hicieron. ¿Cuál es la solución? Lo que hizo Alfonso X, empezar a escuchar otras músicas. Y entonces la recomendación, porque ya estamos llegando al fin del programa, se pasó volando y demasiado entretenido e interesante, Ramón. Podríamos volver a hacer un programa sobre esto y hablar de la numerología, que a mí me apasiona, con todo lo que son las frecuencias, la vibración del universo, la música. Y entonces te invito a dar tus redes. Sí, yo voy a estar dando cursos de esto, bueno, estoy dando cursos todo el año. ramonfreire.cl, uno pueden escribir a mi mail directamente, freireramon@gmail.com. Perfecto, y si quieren tomar un curso, aprender más, maravilloso, seguirte en tus redes y entonces para cerrar, ¿algún consejo con respecto a la música? Sí. Elegir letras lindas. Sí, variaciones Goldberg de Bach, pero hay una mujer que se llama Hildegard von Bingen, Hildegard con H, la Sibila del Rin. Ella tradujo los libros de Hipatia de Alejandría, la última sabia de Egipto, que fue asesinada por cristianos y judíos y mal, pésimo lo que hicieron. Pero ella heredó sus libros y compuso mucha música. Y yo la voy a estar subiendo a mis redes. Ella escribió los primeros libros de cómo las piedras sanan las funciones mágicas del orgasmo, siendo ella una monjita, entre comillas. Ella hizo mucha música, solamente vocal, que es muy poderosa. De verdad que la música sana. Y esto viene desde la noche de los tiempos. Así que recuperar la buena música, que se escuche buena música en nuestras casas. Que escuchen igual los niños un poco reggaetón, si quieren. Pero no solamente eso. No podemos alimentarlos solamente de pan. Tenemos que hacerle su dieta balanceada en lo musical. Me encanta cambiar el menú musical, como dijiste. Ramón, gracias por tu generosidad, por estar aquí compartiendo toda tu sabiduría, tu arte. Y espero que vuelvas pronto al programa. Y bueno, despedirnos de todos los que nos están viendo a través de Agricultura TV o nos están escuchando a través de Radio Agricultura. Nosotros dejamos este capítulo hasta aquí y les deseo una hermosa semana y nosotros nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Divina Conexión.